Esto es Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio invitamos a Jaime Serra. De origen catalán y formación autodidacta, Jaime utiliza la infografía para fines de comunicación periodísticos y artísticos. Realizó proyectos para diversos medios gráficos de Europa y América, como los diarios La Vanguardia, Courrier Internacional, La Nación y Clarín de Argentina, para el cual dirigió el revolucionario departamento de infografía entre 1995 y 2001. Su trabajo recibió varios premios y lo llevó a ser reconocido como el infografista más influyente del mundo en el periodo 1992 y 2012. Hoy en día, sus proyectos se centran en la infografía vinculada al arte. Invitamos a Jaime para conversar sobre el diseño infográfico, el periodismo, su trabajo en la Argentina, la actualidad de la infografía y su futuro relacionado al Big Data. En este episodio de Forma, Jaime Serra. Bueno, Jaime, bienvenido. Muchas gracias por venir acá a IDA y también por justo la coincidencia de que estés en Buenos Aires y podamos tener una charla. Un placer, Sebastián. Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Bueno, y me gustaría empezar por el principio, que me intriga cómo llegaste al mundo de lo gráfico, porque tengo entendido que no estudiaste diseño ni algo similar, ¿no? No, ni algo similar ni algo diferente. No estudié. No tengo formación académica. Y llegué a este ámbito, al ámbito no sé muy bien de cuál ámbito, es una cosa que podemos ir hablando, pero de lo gráfico. Primero por pasión, ¿no? Supongo que era uno de esos chicos que dibujan y les dicen que lo hacen muy bien y eso te hace sentir mejor, y en fin. Y luego por casualidad, concretamente lo que es la infografía, que es la herramienta que yo he usado en toda mi carrera. Por casualidad, cuando tendría 20, 21, 22 años, trabajaba como ilustrador para agencias de publicidad, para publicaciones editoriales, y en una de ellas estaban armando el departamento de infografía y allí empecé ya con esta especialidad. O sea que de todas formas ya hacías algo un poco gráfico, estabas en el mundo de la ilustración. Sí, ¿Eso surgió completamente autodidacta? totalmente. En realidad antes empecé haciendo cómics, que es una cosa que ya nunca digo, que casi se me olvidó, ¿no? 15, 16 años, Barcelona, en aquella época, estamos hablando del Paleolítico Superior, 70, había un fuerte movimiento alrededor del cómic, mucho más que en Madrid, que no había, ¿no? Concretamente la revista El Víbora, que por cierto la cabecera era de América Sánchez. Y luego surgió otra revista como en el polo opuesto en cuanto a estilo, en cuanto a concepto, que se llamaba El Cairo. Entonces era un muy buen lugar Barcelona para hacer cómics. Y como un joven al que le gustaba dibujar y le interesaba el cómic, empecé a hacer historieta, ¿no? Bueno, con la historieta me di cuenta que se trabaja muchísimo y se gana poco, a no ser que seas alguien. Y no parecía que iba a ser el caso. Entonces empecé a hacer ilustración. Empecé a publicar en algunos medios. Y tenía, como te digo, como cliente el periódico de Cataluña, que era quien en un momento dado estaba armando el departamento de infografía, y me sumé a ese proyecto, ¿no? ¿Qué sospechabas que era ese mundo de la infografía? No sospechaba nada, no tenía ni idea. De hecho, yo no tenía ni idea, pero ellos tampoco tenían ni idea. Nadie tenía ni idea. O sea, en aquella época, estamos hablando 85, calculo, 85, 86.
existía la palabra y 4 ideas en Estados Unidos. 4 ideas que ahora las vemos y bueno, no eran quizá las ideas más apropiadas o lo que hoy entenderíamos como las más correctas, ¿no? No, nadie tenía ni idea. Entonces a mí me preguntaron en realidad, porque antes había que ir a los medios a entregar las ilustraciones, era una visita de esas semanal, tenía una publicación semanal. Me preguntaron si conocía a alguien, algún infografista. No, no conocía el palabra. Luego, como te digo, descubrí que ellos tampoco. Y en realidad lo que me enganchó fue que tenían un Mac. El primer Mac. Mac Plus, ya sabes, el futuro. ¿Sabes? Pantalla de 16 pulgadas, 4 o 5 familias tipográficas, la disquetera, ¿no? El floppy de 16K, ¿no? Ahí me despeinó el futuro. Vi aquello y dije yo soy tu persona, pero con la idea de aprender a utilizar ese ordenador que valía en aquella época más que un coche, lo cual no podías tenerlo. Y fíjate, si nadie sabía y no habían profesionales que me dieron el trabajo. Y así fue como empecé en la infografía, o con la infografía. Y esa fue la posibilidad, porque me preguntabas, ¿no? ¿Qué idea tenía? ¿No? No había idea, había que construir esa idea. Y eso fue precisamente lo que más me sedujo y me enganchó, esa posibilidad. Una vez descubrí que no sabíamos, que había que señalizar el territorio, fue precisamente lo que me enganchó, la posibilidad de contribuir a la construcción de un lenguaje, según algunos, de una herramienta, que digo yo, nueva, ¿no? Novedosa, nueva no era, ¿no? Habían antecedentes. ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje de una disciplina que al menos en ese contexto casi no existía? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? Bueno, como te digo, más que aprendiendo, cómo lo fuimos, ¿no? En aquella generación construyendo, partiendo. En primer lugar, en aquella época la idea era copiar, como cuando uno no sabe, creo que es una buena manera copiar, esencialmente al USA Today, que había salido en el 82, incluyendo de una manera notable, llamémosle una suerte de infografía, ¿no? En la portada de sus cuadernillos, este diario americano incluía lo que llaman los snapshots, que creo que todavía lo hace, que no eran otra cosa que pequeños gráficos estadísticos ilustrados. Luego habían inventado el mapa del tiempo, que en aquella época parecía que todos los diarios lo habían tenido siempre. Bueno, no, es un invento del USA Today, así a página entera, con códigos de colores, una cosa bien trabajada. Y siempre que podían incluían infografías. Y para nosotros era la referencia. Yo recuerdo USA Today y el trabajo de Nigel Holmes en Time Magazine. Y no había, que también era, Nigel es un profesional enorme, pero en aquella época era mucho eso, gráficos estadísticos que combinaba con dibujos muchas veces humorísticos, ¿no? Y eran los referentes. Luego fuimos descubriendo un poco entre todos que habían grandes antecedentes que quizá eran mejores referentes a tener en cuenta, ¿no? Pero sobre todo era un trabajo de una forma de ensayo-error, es decir, ni tan siquiera teníamos claro, que pensar que estábamos en medios de comunicación, en periódicos, en prensa, ni tan siquiera teníamos claro que debíamos ser periodistas. Nadie que estaba en el departamento de infografía venía del periodismo. En aquella época en España el periodismo no era una carrera universitaria tampoco, pero no teníamos una vocación periodística, nos tuvimos que hacer periodística, descubrir que había que ser periodista, pensar como tal y utilizar el diseño gráfico, esa infografía que íbamos definiendo cómo sería, ¿no? Entiendo. Qué interesante también como ese puente entre el periodismo y el diseño o una manera gráfica de concebir el periodismo. ¿Cómo era esa comunicación entre los periodistas, las periodistas y el departamento de infografía? ¿Cómo era? Era complicada, pero era complicada esencialmente por lo que te decía, de que los, llamémosle infografistas de aquella época,
no tenían una mentalidad, una vocación periodística. Veníamos todos de, en mi caso, de la ilustración, otros del diseño gráfico, pero no habíamos llegado con una voluntad de quiero ser periodista y voy a hacer periodismo utilizando la infografía. Entonces, desde allí había un conflicto. ¿Sí? Luego, con el tiempo, en mi caso, pues me fui dando cuenta y aceptando y disfrutando mucho el periodismo, porque a mí, cuando entro en el periódico de Cataluña, descubro dos cosas: la posibilidad de construir esta nueva disciplina, la infografía, que me encanta como posibilidad, y la otra, el periodismo. El periodismo me gusta muchísimo, tiene que ver mucho con mi forma de ser, la dinámica, los horarios, todo, ¿no? Entonces me hago periodista. A la que empiezas a pensar como un periodista y utilizas la infografía como una herramienta más, como una forma más de hacer periodismo, no tienes ningún conflicto con tus colegas que usan la palabra o que usan la fotografía, que usan las otras posibilidades de hacer periodismo. Pero al principio era complejo, porque teníamos que hacernos periodistas. Y es algo que me consta que lo he vivido en muchos medios, ¿no? Es el principal, un conflicto. Bien, y luego de unos años y este pasaje por el periódico de Cataluña, emigraste acá a Argentina para trabajar en el diario Clarín, donde dirigiste el departamento de infografía, que es bastante recordado hasta hoy en día mismo. Eh, ¿Por qué decidiste tomar ese rumbo? Porque yo es que me aburro muchísimo, siempre cuento lo mismo, o sea, yo me aburro mucho. Entonces entré en el periódico de Cataluña para aprender a utilizar el ordenador, y cuando lo sabía manejar, que no debió pasar tanto tiempo, me aburría del ordenador. Entonces empecé otra vez a trabajar a mano, a inventarme historias. Bueno, entré en el periódico de Cataluña porque no había nadie más. Esa es la realidad. Es decir, no sabía nada de infografía, me dieron el trabajo. Como no habían infografistas, en 5 años era el jefe del departamento, el redactor jefe, había escalado jefe de sección, redactor jefe, y ya no veía posibilidades de seguir aprendiendo, que es lo que más me interesa, ¿no? Una de las cosas que más me interesan, seguir creciendo, seguir innovando, ¿no? Pero no solo en lo profesional, o sea, también en todo sentido, ¿no? Y tenía ganas de viajar. Yo recuerdo que en aquella época incluso me planteaba irme a vivir a Marruecos, que es un país que me encanta. Es un disparate que ahora no sé bien en qué pensaba, pero, pero lo pensaba y daba voces. Me aburro, me quiero ir y tal. Y un buen día, eso que dicen de cuidado con los deseos que se pueden hacer realidad, ¿no? Alguien me dijo, ¿no te irías a Argentina a trabajar a Clarín? Y tardé en decidirlo unos 2 o 3 segundos. Sí, decidí enseguida que me venía, sin tener idea de lo que era Clarín, sin tener idea de lo que era Argentina, pero con ese deseo de viajar, conocer el mundo. Lo profesional era un añadido, no era el motivo principal para venir aquí, no fue lo profesional. De hecho, estamos hablando del Clarín del año 94, ¿eh? No estamos hablando del Clarín de ahora. Eh, y entonces, por un lado había una decisión personal, me imagino también que era estimulante tal vez venir y estar en otro contexto. Y ese cambio en tu trabajo, ¿notaste que había muchas diferencias entre las prácticas del diseño entre España y Argentina? Enormes, Sí. enormes, sobre todo te hablo del diseño editorial, ¿eh? Em, en ese sentido, para mí fue un regreso al pasado. ¿Sí? Porque aquí hay una cuestión que creo que es importante para entender esto que me preguntas, que es que España tuvo su pequeña revolución a finales de los 70 con la transición democrática. ¿Sí? Al haber una transición democrática que no sucedió en ningún otro país europeo, ningún otro país occidental, creo. Es decir, y que es lo que permite que en un momento dado, esto es una elucubración mía, pero me parece que tiene una base sólida, que permite o que da la respuesta por qué en España hay toda una escuela de infografistas que hoy
dirigen numerosos departamentos y trabajan en todo el mundo, ¿no? Que en el momento tuvo mucha fuerza, que es que hay una transición democrática que obliga a que haya una transición en el periodismo. Entonces, todos los medios de comunicación que hoy existen en España, que ya cada vez son menos, surgen en aquellos años. O son anteriores, como el caso de La Vanguardia, ABC, pero se ven obligados a una revisión, un rediseño, una reingeniería tan profunda que de hecho los convierte en algo nuevo. Y lo más nuevo en aquel momento era la infografía. Así que todos incorporan un departamento de infografía. Eso no sucede ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Argentina. Entonces, no solo en la infografía, también en el diseño editorial, ¿no? Hay toda una renovación. Yo cuando llego aquí me encuentro con un medio de comunicación que en cuanto a diseño, pues está realmente años antes. La publicidad no se modulaba, por ejemplo, se vendía en milímetros y en centímetros. Entonces dejaba unos espacios útiles de trabajo, de construcción, imposibles. O sea, una especie de triángulos entre dos páginas. Se imprimían hueco cuando yo llegué. Era todo en blanco y negro. En fin, era como... Y se compaginaban las páginas, se maquetaban, se diagramaban, no sé bien cómo se dice en Argentina. Diagramaban, maquetaban, sí. Bueno, manualmente, todavía. Así que, bueno, fue un shock para mí, ¿no? Cuando llegué aquí dije, bueno, nos hemos ido unos 10 años atrás, ¿no? Pregunto esto también porque desde Sudamérica, Latinoamérica, muchas veces existe una idea de Europa como un modelo así aspiracional de diseño. En este caso creo que estás hablando de cuestiones específicamente técnicas o tecnológicas, pero ¿qué opinas sobre esa idea? Bueno, Latinoamérica en general no te sabría... A mí me parece, en general, si me lo preguntas en general te respondería que me parece una tontería, ¿no? Porque lo que me encuentro cuando vengo aquí, hablando de la experiencia de Argentina en concreto, ¿no? Es que efectivamente, tecnológicamente y concretamente en el diseño editorial, por diversas cuestiones, hay efectivamente unos años de demora. También es cierto lo que te he dicho, que España tiene unos años de delantera con otros países europeos en ese sentido, ¿no? En infografía, pues más. Porque me encuentro con lo que yo me encontré cuando llegué al Periódico de Cataluña. No había una cultura de qué era la infografía, sí que estaba solo. Pero lo que descubro que un poco ya sabía, es que es un país donde el nivel periodístico me animaría a decir que era mejor que en España, seguro, por una cuestión además de que tiene que ver con lo que te estaba contando. Es decir, España salía de 40 años de una dictadura. Quiero decir, no... Y Argentina en ese sentido, con sus tropiezos, tenía otra cultura mucho más democrática, mucho más libre, con lo cual el nivel periodístico era mucho mayor aquí. El de ilustradores, con notable diferencia, también era mejor aquí. Y en cuanto a diseño, sin duda también había una carrera universitaria, había un nivel de mucho más alto que en España. Con lo cual esos tres pilares que yo necesitaba para construir la infografía ya estaban, solamente había que, de nuevo, digo de nuevo porque en España hubo que hacerlo, definir cuáles serían esos parámetros que definirían la profesión. Y eso devino una oportunidad excelente para mí, que era poder revisar, para mi forma de ser, que me gusta cuestionarme todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que ya en España se daba por sentado y por lo tanto era difícil de mover, aquí se podía repensar. Y tenía, como digo, esas bases profesionales en cuanto a la calidad del diseño o de la ilustración o del mismo periodismo, que eran cuando menos iguales, yo creo que eran más elevadas, ¿no? ¿Y cuál fue tu trabajo concretamente en Clarín? Armar el departamento de infografía, que no se sabía lo que era tal cosa, ¿no? Lo cual me daba, como digo, una soledad y una oportunidad, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue construir un manual de estilo. Fue, me animaría a decir, el de Clarín, el primer manual de estilo completo de infografía, porque antes de
ponerme en él, hice un trabajo de búsqueda, ¿no? De otros manuales sobre el que poder trabajar, ¿no? No lo encontré. En aquella época el New York Times, por poner un ejemplo, tenía 4 DIN A4s con unos conceptos de cómo titular los gráficos y cómo cerrarlos y poco más, o sea, no había. Y yo quería construir, me parecía que era importante construir todo un manual de estilo. Yo entendía que era esto, primero hacer el manual, empezar a trabajar con la gente que había en aquella época, que no venían de la infografía la mayoría, y empezar a mirar a gente nueva. Y ahí es donde entro en contacto con la FADU, que empiezan a mandar estudiantes en régimen de pasantías y de donde al final salen la mayoría de profesionales que forman el departamento de infografía, ¿no? Y bueno, y hacer un trabajo de, de divulgación, ¿no? En la redacción, o sea, explicar qué estaba haciendo yo allí, ¿no? Cuál era la idea, ¿no? Y vender propuestas, intentar publicar. Fue un principio difícil, como no podía ser de otra manera, ¿no? De nuevo aparece acá como esa figura de gente que viene del diseño gráfico, que de alguna forma, por lo que escuché, de gente que trabajó con vos en ese departamento, como que lo que solías decir era que era más simple como explicarle algo de periodismo a los diseñadores gráficos y a las diseñadoras gráficas que venían al departamento que hacer lo inverso, digamos, que enseñar diseño a periodistas. Así lo pensaba y así lo creo, ¿eh? Porque en realidad el periodista es una persona que no sabe de nada, pero le gusta saber, es curioso, se hace preguntas y le interesa contarlas. Entonces yo entendía que necesitaba diseñadores con esa característica humana, diría. Eran curiosas, que quisieran contar historias y, y tuvieran esas inquietudes, ¿no? Me parecía y me parece que es más fácil aprender esa parte del periodismo, que es fundamental, que es al final la fundamental, que no toda la, que no todo el, que no el diseño, ¿no? Que todos los conceptos, las bases, los criterios de diseño gráfico. Por eso recurrí a la FADU y no a la Facultad de Periodismo, de Comunicación. Y por otro lado también convencer tal vez a los periodistas o bueno, o a la gente de redacción que esa información valía la pena ser contada de una forma un poco más visual, ¿no? Como esto que decías, como el trabajo de convencer que valía la pena usar la infografía. Sí, 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 este fue uno de los principales trabajos. Tenía el apoyo clarísimo de la dirección del diario, que siempre es fundamental. Pero es verdad que a nivel de redacción, de jefes de área, había que hacer todo un trabajo de convencer de que merecía la pena ser contado de otras maneras, ¿no? Sí. Bueno, me intrigó esto que contabas sobre el manual de estilo de infografías que creaste. Eh, Porque después con el tiempo mucha gente comenzó a hablar de este, entre comillas, estilo Clarín que se generó con estas infografías, pero que leí que vos lo llamás la estética como ética. Y esto me intrigó un montón, si podés contarnos un poco más sobre esta idea. Claro, creo recordar que la idea era construir un manual de estilo para poder ser más libres. Me parece que necesitas unas normas por distintos motivos. Una, porque no puede ser que dentro de un producto diseñado, como es un medio de comunicación, las infografías pues, no tengan un diseño. Tienen que tener un diseño y además lo tienen que tener coherente al producto en el que están incluidos, ¿no? Eso por una parte. El tener un manual de estilo también te permite una facilidad de elaboración mucho mayor. No tienes que andar decidiendo en cada grafiquito de barras o de fiebres cómo va a ser el título, qué paleta de colores vas a usar. O sea, se define una vez, se piensa bien, en fin, todas las cuestiones, ¿no? Eso nos da un estilo
que mantenemos en todos los gráficos, salvo cuando consideramos que merece la pena romperlo. Y entonces el ejercicio resultante puede ser diverso. Uno es la retórica visual, que sería un poco lo de la ética, ¿cómo era? La estética como La ética. estética como ética. Bueno, Uno queda un poco preso de sus propias palabras, ¿no? sí, qué remedio, sí, esas cosas suceden. Pero bueno, vendría a ser un poco hacer un trabajo de retórica visual. Ese era una de las de los trabajos de Clarín en aquella época. Pero yo, más que hablar de un estilo Clarín, que lo entiendo, porque en gran medida tenía como característica general volver a trabajar de forma manual, ¿no? Y dejar el ordenador como la gran herramienta de edición que sobre todo es. Yo creo que lo que había era un no estilo. Había un no estilo en el sentido de que era buscar profundizar en el anticiparse o profundizar en el contenido informativo a partir de la presentación gráfica, ¿no? Porque me parecía que no es lo mismo hacer un trabajo sobre, no sé, un embarazo múltiple que un asalto a un banco, ¿no? Y en aquella época y ahora, ¿no? Todos los gráficos son formalmente iguales. Así que esa era, yo creo, era la intención. Sí que es cierto, me doy cuenta, que había una influencia importante de mi manera de hacer, que quizá fue excesivo, ¿eh? Que probablemente tuvo una parte también no tan buena, que era mm, trabajar de manera manual y con una estética y con unas formas a veces próximas a lo que entendemos como las artes plásticas. Y ahí eso también debía influir en ese llamado, porque es verdad que se llama estilo Clarín, ¿no? Yo, yo también lo asocio con un poco derribar la idea de la infografía como algo completamente objetivo, ¿no? Como frío, vectorial. em, y tal vez ahí es donde puede aparecer algo un poco más subjetivo o expresivo, puede ser. Sí, es, hay algo de eso también. No sé si era la voluntad en aquel momento, ese es un resultado, claramente es ese, pero creo que no si era tan consciente en aquel momento de que también estaba sucediendo eso. Es verdad que la infografía tiene tiene un origen en la ciencia y no es una manera solo para los científicos de explicar, sino de pensar, ¿no? A los cuadernos de trabajo de cualquier científico, de Newton, de Copérnico, y lo que ves son prácticamente, llamémosle, protoinfografías, ¿no? Así que es una combinación de palabra y imagen, ¿no? Para concretar cosas muy complejas a veces, ¿no? Y eso, ese recorrido histórico nos lleva a que hay una idea general y una voluntad. Incluso se llama el periodismo científico, ¿no? De explicar desde un lugar que podemos vincular con lo objetivo, ¿no? Que tal cosa no existe, o sea, es imposible, ¿no? Y, y ciertamente cuando, y en ese vínculo que establecemos con la objetividad de la infografía tiene mucho que ver el aspecto formal, la estética, mucho que ver. Y es cierto que al modificarlo y al trabajar con maneras más plásticas, estamos mandando un mensaje, quizá de que tal objetividad no existe, y poniendo mucho del sujeto que lo hace, ¿no? Pero no sé si era el motor, ¿eh? Para ser la idea de vamos a desdibujar esa idea de lo... Yo creo que no, que ese fue un resultado. Bueno, y luego de dejar Clarín, eh, decidiste pasar a un mundo de la infografía artística, podríamos llamarlo de alguna forma, donde contás muchos datos de tu propia vida. ¿Por qué lo hiciste y qué buscas en general con eso? Fue largo el camino, ¿eh? No fue tan sencillo. Después de dejar Clarín yo quería acercarme más o plenamente al arte, que en realidad es lo que siempre me interesó. Así que me encontré con el periodismo, me encontré con la infografía, me encantó, pero llegado a un punto en el que me volví a aburrir, ya lo sabía hacer, ¿no? Y quería hacer algo nuevo, entonces
el arte, esa pulsión por dedicarme al arte siempre estuvo ahí. Y me planteaba cómo hacer, tanto en qué quería contar, como cómo lo iba a contar. Y recuerdo tomar la decisión de voy a utilizar la infografía por una cuestión económica, es decir, de economía, no económica en cuanto a dinero, ¿no? Es decir, que por qué me iba a poner a trabajar con vídeo o a, no sé, o a aprender a pintar. Ya es una práctica que no es muy habitual. O, no sé, o hacer performance, ¿no? Cuando había encontrado una herramienta muy singular, la singularidad era y es algo importante para mí, que, que podía utilizar para hacer arte. Esta era la idea, pero en realidad no veía yo mucho referente de personas, artistas que utilizaran la infografía para hacer arte. Y ese fue el camino. O sea, qué quiero explicar, cuál va a ser el concepto de mi obra y luego cómo la voy a usar con la infografía, ¿no? Ya que no tengo unos referentes, ¿no? Y esa respuesta las encontré trabajando durante 7 años en una columna de opinión en el diario La Vanguardia, que en realidad fue una especie de cuaderno de apuntes, donde podía experimentar y fui encontrando lo que quería hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas en general al poner tanto de vos en esas infografías, tanto de tu vida, tal vez de tu vida privada? Ok, ahora entiendo, esta era una parte de la pregunta de antes, que creo que me salté y no se respondí, ¿no? Ningún problema. Pero está bueno que insistas porque es interesante. ¿Qué busco? Eh, busco que el espectador o el lectoespectador, a veces digo porque los mismos trabajos los publico en medios de comunicación y en distintos soportes, en distinto formato, se exponen en espacios de arte, pero en realidad es el mismo trabajo, o sea que hay dos abordajes, desde la lectura a un medio de comunicación de masas o desde la visita a un espacio de arte, siempre es el que el espectador lo pueda hacer suyo y pueda construir mentalmente o imaginar una, no una gráfica, pero hacer una revisión del tema propuesto. Yo siempre trabajo con temas inherentemente humanos o culturalmente tan arraigados que a veces nos confundimos, ¿eh? Es decir, la sexualidad, la anatomía, todos tenemos un cuerpo, todos somos seres sexuados, la infancia, todos hemos tenido una infancia, las relaciones familiares, el amor romántico, que ya es algo que casi hay quien se cree que es algo inherentemente humano, ¿no? Pero son cosas universales. Así que los temas son muy reducidos, pero son temas en los que es muy fácil entrar, ¿no? Es muy fácil empatizar, muy fácil verse en el lugar del otro. Y los datos que utilizo son de mi propia persona o del mundo que me rodea más cercano por una cuestión práctica, lo que tengo más a mano, no porque me parezca relevante o a mí me aporte ningún tipo de conocimiento extra o que me interese, ¿no? Sino porque son los que tengo a mano y, y porque son de un individuo concreto y un individuo común, normal, con el que cualquiera entiendo que puede verse reflejado, ¿no? Me llamó la atención que en tu sitio web dice que practicas la comunicación, pero que no crees en ella. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa exactamente lo que dice, ¿no? No tengo fe y no tengo muy claro si estoy entendiendo lo que me estás diciendo, ni si tú estás entendiendo lo que digo yo. Digo, y además, no sé quién fue el que dijo esta cita, ¿no? Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, no de lo que están entendiendo. Yo no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo tampoco, mucho menos de lo que puedan entender los que nos escuchan. Hablo de la palabra, ¿eh? En realidad de la palabra. Creo más en la comunicación por la vía de la música, por la vía de las artes, de la poesía, de la palabra en poesía. Pero de la palabra en prosa, que es como pensamos, de la palabra escrita incluso, ¿no? Que es como pensamos, es muy limitado como herramienta de comunicación. Pero sobre todo,
no te queda claro lo que el otro está entendiendo. Y de hecho tenemos pruebas, todos, de que continuamente es un malentendido continuo. O sea, tú estás diciendo que yo es blanco y el otro te dice, no, bueno, tirando a gris, no sé, o verde directamente, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos pruebas de que no funciona, todo el mensaje no llega al receptor, ¿no? De hecho, llega bastante poco. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si practicarla, ¿no? ¿Qué remedio qué otra nos queda, ¿no? Sí, yo lo asocio también como una deconstrucción desde esa infografía objetiva y que supuestamente es comunicación absoluta, en donde el lectoespectador, sí, entiende absolutamente todo, lo mismo que sale desde el emisor, a una infografía más subjetiva, más expresiva, donde, bueno, hay una enunciación y luego lo que pasa hasta el receptor puede ser mucho más abierto, más evocativo. Sí, y quizá ese sea un espacio mayor de comunicación. Sí, entendiéndolo un poco como has dicho, sino que no deja de ser un retruco, ¿no? Lo de, no, como era, no creo en la comunicación, pero la practico, ¿no? No deja de ser un juego de palabras. Pero entendiéndolo así, también se entiende el que apueste más por dejar ese espacio al, al receptor, a la persona que recibe el mensaje, y al incluir unas prácticas más cercanas a la expresividad, a lo poético, digámoslo de alguna manera, ¿no? Tiene todo el sentido. Em, ¿Tenés una metodología de diseño? ¿Trabajás con más gente? ¿Trabajás con pasos a seguir? Claro, cuando me hacen esta pregunta tengo que o preguntar, ¿estamos hablando de arte o estamos hablando de periodismo? Porque utilizo la infografía para las dos, o utilizaba, porque ya periodismo no hago, ¿no? Para las dos posibilidades que son muy diferentes, porque nos movemos en unos códigos éticos ya incluso muy diferentes. Lo que en periodismo es inviable, o digamos en la ciencia, porque el periodismo, la infografía periodística no deja de tener un vínculo o una voluntad objetivable, objetiva, por lo tanto científica. Lo que en periodismo decía es inviable, en el arte es perfectamente posible. Entonces, y eso cambia todo, cambia el método, cambia todo, es otro paradigma, ¿no? En el periodismo, en la infografía periodística, por supuesto, hay una metodología muy, muy clara y muy precisa, que es bastante parecida a la que seguiría para hacer un trabajo artístico, pero más o menos, o sea, no tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, no, no tiene mucho que ver. Sí, estoy pensándolo, pero estoy contestándote. El periodismo primero es la investigación, primero es tener la información, editar esa información, em, construir una representación visual, un boceto, lo plantear. En el arte primero puede estar la idea, ¿no? Y luego buscas esa información. No es tan claro, ¿no? Me interesa charlar sobre el mundo digital interactivo, donde ya desde hace bastante tiempo vivimos un pasaje de la infografía a lo que se llama visualización de datos. ¿Te parece que son lo mismo o hay diferencia entre las dos? Para mí, hay para definir cuáles son las diferencias entre la visualización de datos, que es bastante claro que es, y la infografía más en general, habría que establecer qué es infografía. Tal como yo entiendo la infografía, la visualización de datos forma parte de la infografía o, dicho de otra manera, de lo que el infografista, el profesional de la infografía, debe poder hacer. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de estadística no hablamos de visualización de datos, pero son visualización de datos. Yo entiendo que cuando dices visualización de datos estás hablando de un fenómeno vinculado con lo que se conoce como el Big Data, ¿no? La explosión de datos que tiene que ver mucho con la tecnología digital, con la capacidad que tenemos hoy en día de recolectar, almacenar y procesar de forma, de forma digital, eh,
millones y billones de datos, ¿no? Pero visualizar datos hace mucho que lo hacemos. Y de hecho, una de las maneras más comunes de visualizar en la actualidad datos, que es mediante la geolocalización, construir mapas de realidades que no eran visibles, no serían visibles de otra manera, si no fuera a través de esa visualización de datos, tienen un origen bastante claro con el mapa del cólera de John Snow del 1870 y algo, si no recuerdo mal, ¿no? Son exactamente la misma, o sea, conceptualmente es exactamente el mismo modelo. Los mapas que hemos podido seguir con el coronavirus en los últimos años, ¿no? Y tiene mucho, y además es que en el caso del mapa del cólera de John Snow, nace con el mismo propósito, que es una pandemia, una epidemia. Son exactamente lo mismo, solamente entre comillas, porque no es poca cosa, hoy en día disponemos de toda una tecnología que en lugar de ser 250 datos o 150 casos del mapa del doctor, pues ahora son millones y en todo el planeta y con una exactitud mucho mayor. Pero el concepto, la idea fundamental es la misma. Y eso lo entendemos como infografía ya hace tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la visualización de datos se podría entender como una forma más de infografía, ¿no? Y pasando a esto que hablabas del Big Data, de esta profusión de datos que tenemos, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los peligros de este Big Data? Yo, pues el uso que le hagamos, ¿no? Evidentemente, como todo lo que hacemos las personas, ¿no? Yo no le veo muchas ventajas. No soy muy optimista, ¿no? Y le veo bastantes desventajas, bastantes problemas, ¿no? Pero sabes que hace tiempo que decidí que no me interesa mucho. Incluso en aspectos ciudadanos que nos preocupan como la privacidad, los datos, ¿no? Incluso las secretarías, los ministerios de protección de datos. Yo se los regalé todos hace mucho porque no nos queda más remedio, ¿no? Y además porque, de última, ¿cuál es el problema? ¿Qué más da? Pero sí que casi todo revierte en el consumo, ¿no? El venderte, esa publicidad hecha a medida, esa... Y eso a mí no, me parece que no solo no me interesa, sino que me parece además que es uno de los principales problemas que tenemos, el consumo. Y además, como persona, me parece muy limitante, ¿no? Esta manera de hacer, es decir, entras a escuchar una música en Spotify y entonces te recomienda cosas que se parecen a lo que escuchas, pero yo lo que quisiera es sorprenderme, ¿no? Y esto sucede con muchas plataformas, ¿no? Ese uso de los datos, pues no me parece nada que nos aporte nada interesante, ¿no? Y los datos utilizados más como para toma de decisiones, porque eh, te escuché decir que antes tal vez la verdad o lo objetivo estaba dado por la imagen televisiva o lo fotográfico, pero hoy en día pasamos a un pasaje donde la verdad son los datos, lo que se puede comprobar con data que en general es, por ejemplo, esto, Big Data. ¿Qué implica este pasaje? A ver, la verdad. eh, la verdad no la tiene nadie, ¿no? Esta, esta es la verdad. Creo que no, que no. Creo que hay que tener cuidado además con la verdad. Porque cuando alguien tiene la verdad, alguien que tiene poder o una nación tiene la verdad, hemos visto que con la verdad, con las verdades hacemos guerras, hacemos verdaderos desastres. Entonces, a mí la verdad no solo no me interesa, sino que creo que es una cosa que no existe. Cada uno tiene su verdad. Y en base a cierto consenso construimos una especie de verdad colectiva, una realidad. Pero, pero yo creo que la verdad tiene un componente muy importante de sujeto. Y eso es precisamente lo que no tienen los datos del Big Data. Es decir, por primera vez en la historia
nos encontramos que no solo podemos recoger cantidades ingentes de datos, sino que esos datos los recogemos sin la intermediación de los individuos, directos de las terminales, ya sea el teléfono móvil o el ordenador, al data center. De tal manera que yo, dentro de un tiempo, no me acordaré que hoy estaba aquí, pero Google lo sabe. Entonces, he visto al ser humano como un problemilla, ¿no? Es decir, porque aparece esa subjetividad, ¿no? Esa equivocación, ese margen de error, esos gustos, que eso no interesan a esa supuesta verdad objetiva, ¿no? Pero a mí me parece que eso precisamente es lo que hace que las cosas sean verdad, ¿no? Sí, también el punto de vista desde donde se ven esos datos. Ahí creo que aparece la función tal vez del infografista al comparar ciertos datos, porque con solo poner dos datos e igualarlos no necesariamente estás dando una verdad, sino una visión. Es que no hay otra posibilidad. Sí, tú puedes recolectar todos esos datos, como decía, de manera realmente objetiva, que eso es como lo estamos haciendo. Objetiva en el sentido de que no interviene el sujeto. Pero luego hay que elegir cómo visualizarlos, qué datos visualizar, cómo editarlos si finalmente quieres comprenderlos. Porque también hay una práctica que por suerte ya anda como desapareciendo, desdibujándose, que era la de poner todos los datos, hacer visualizaciones con todos los datos recolectados, ¿no? Como una especie de pureza de la información, ¿no? Hemos conseguido todos los datos y hacemos una cartografía o una gráfica donde los ponemos todos, lo cual a veces resultaba en gráficos muy complejos de comprender. Es decir, le dejabas el trabajo que yo entiendo que debería haber hecho el profesional al lector, ¿no? O al espectador, ¿no? Que tenía que hacer el trabajo de comprender algo muy complejo. Bueno, ahora por suerte, me parece que estamos volviendo otra vez a un lugar donde aceptamos que el comunicador tiene un trabajo de editar esa información, seleccionar una cantidad de datos más razonable, construir una información que destaque algo. Todo eso lo hace un sujeto. Entonces, desde que lo hace un individuo o un grupo de individuos, esa verdad, esa entendida como objetividad, no existe. Con los mismos datos, otro grupo de personas con una ideología diferente te da otro aspecto de esa verdad. Relacionado a esto que estamos hablando, lo entiendo también como responsabilidades éticas en algún punto. Sí, sin duda. ¿Hacia dónde imaginas que va el rol de las y los infografistas a futuro? Bueno, que la infografía, como te digo, no es yo siempre digo, para mí es una herramienta de trabajo. Puedes hacer arte, puedes hacer periodismo, puedes hacer más ciencia, ¿no? Divulgación científica, puedes hacer muchas, muchas cosas. Entonces la infografía como que necesita un adjetivo, ¿no? Infografía periodística, infografía artística o marketing, ¿no? Y va vinculada, en cada uno de los casos, a esa profesión, a ese adjetivo. Es decir, ¿cuál será el futuro de la infografía periodística? Pues depende de hacia dónde vaya el periodismo, si tal cosa existe todavía. Me parece que no demasiado bien. Infografía eh, vinculada con el arte, pues también ella depende de lo que uno sea capaz o no de hacer, ¿no? Pero no tanto del oficio, de la profesión. Entonces es difícil. En el caso de la infografía periodística, como te digo, bueno, el periodismo no está pasando precisamente por los mejores momentos, ¿no? Ahora, como herramienta, como forma de contar, yo creo que es absolutamente no solo válida, sino necesaria. Te diría que hay una pregunta que es, bueno, ¿es la infografía útil para contar el mundo? Bueno, yo creo que hay aspectos del mundo que ya no se pueden contar sin la infografía, ¿no? Así que sigue siendo perfectamente válida y útil. Y en el caso del periodismo, no digo, no está pasando por el mejor momento, me parece que es más necesario que nunca. Ahora,
Bien, ¿en qué proyectos estás trabajando hoy en día? Estoy en un impasse, ¿eh? Sí, como casi siempre, además. He trabajado en los últimos, qué sé yo, 15 años me preguntabas antes, ¿no? Por esas visualizaciones de datos personales, ese small data también se llamó, eh, visualizando y proponiendo a los lectores, a los espectadores, que trabajen con su entorno a partir de los datos. Y en los últimos, el último año, sobre todo el año pasado, y ahora estoy trabajando en otras formas que tienen que ver con la construcción de documentaciones imaginadas. Por ejemplo, el año pasado participé o hice una exposición, una instalación dentro de una exposición más grande, una exposición madre, pero que se inauguró aparte como una exposición en sí misma, que a partir de una documentación imaginada y de una línea de tiempo, que ese sería el único vínculo muy ajustadito con lo que es la infografía, ¿no? A partir de un timeline, pues construyó una historia de los movimientos de la ecología, de los movimientos ecológicos. Y luego estuve trabajando en algo muy similar, en este caso no para exponer, sino para hacer una suerte de libro artista, una edición muy especial, muy bonita, que es la historia de la comunicación. Eh, y estoy trabajando en eso que me divierte muchísimo, ¿no? Tiene un vínculo con la infografía, pero muy, muy, muy justito, ¿eh? Y antes me comentabas que estuviste dando algunos talleres acá en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba, ¿no? Sí, estuve dando unos talleres en Buenos Aires, en el CESEBA y en Córdoba, en la Universidad Nacional, organizado por la Blas Pascal y por la Bienal de Diseño que se celebraba en esas fechas. Bueno, en realidad en Córdoba no fue un taller, no fue más una acción performática, una performance infográfica, le llamaban allí, son conceptos que a mí me sorprenden, me desconciertan y no sé muy bien a veces qué quieren decir. Pero bueno, sí era en una acción en el sentido de que participaba el público, los asistentes que quisieran, recolectando datos y visualizando la anatomía que cada uno, que se podía ver a partir de la propiocepción, de la percepción de cada una de las partes del cuerpo que tenían los asistentes, ¿no? Y se hacía en el momento, se construían dos imágenes, se desarmaban y se construían las siguientes, y fue una acción muy bonita, ¿no? Resultó muy, muy de éxito, diría. Una infografía en vivo y en directo. Algo así. En realidad una visualización de datos con aspecto figurativo, que es una cosa muy extraña, porque los datos generalmente los visualizamos con formas geométricas, abstractas, pero esta era con la forma del cuerpo. Bien. ¿Hay algún tema que te haya quedado así en la cabeza que no hayamos cerrado, que te quedó algo, ganas de comentar alguna otra cosa, algo que tal vez te olvidaste y lo recordaste ahora? No, yo creo que me has preguntado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Muy interesantes. Siempre hay, seguro que podemos seguir hablando un montón de tiempo y surgirían temas interesantes porque es que a mí básicamente me interesa todo, ¿sabes? Pero creo que has abordado Todo todo el lo que es. espectro. Sí, ¿no? Bueno, entonces sin más, te agradezco muchísimo por haber venido, por habernos dado tu tiempo acá escaso en Buenos Aires y lo disfruté muchísimo, así que muchas gracias. Es un placer haber estado aquí, que me hayáis invitado, os lo agradezco. Y sobre todo es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer estar en Buenos Aires. Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Para ver más material, encontranos en formapodcast.com.ar o en Instagram como @formapodcast. Este episodio fue realizado por Matías Laney y Darío Margulis en producción y realización sonora, y quien les habla, Sebastián Gaguín. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como @gal.rocio.
Informa cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España en Buenos Aires, CESEBA, el apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Este episodio fue grabado en Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Conocé su trabajo en fundacionida.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.